Bendiciones, hermanos. Estamos trayéndole, ¿no?, nuestro primer tema, que es paternidad espiritual, un concepto de paternidad espiritual, ¿no? Un exégesis muy interesante que vamos a tratar de resaltar lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a entrar en lo que concierne, ¿no?, este tema. ¿Por qué lo elegimos? ¿Qué beneficios trae en la vida del cristiano? ¿Cómo puede ayudarle a poder desenvolverse un poco más y sacarle provecho más que todo a esta situación de paternidad espiritual, ¿no? ¿Qué es la paternidad espiritual? La paternidad espiritual es la acción de ser padre, es la acción de poder cuidar, de poder direccionar, de poder corregir al hijo, ¿no?, espiritual en este caso, y poder dimensionarlo a las cosas que Dios tiene designada para él o para ella. Entonces, en el transcurso de la historia bíblica vemos a muchos hombres de Dios que llegaron a desarrollar grandes cosas en Dios. Pero lo que nosotros destacamos de todo esto es que cada uno de ellos tuvo una persona a quien se le debía, ¿no?, el poder descomprimirse, el poder despegar en su ministerio. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos buenas intenciones, tenemos buenos deseos, amamos, servimos al Señor de todo corazón, pero no llegamos más de nuestro destino o de nuestra capacidad, porque no tenemos a alguien que nos ayude a conseguir lo que Dios tiene para nosotros. En la historia bíblica nosotros encontramos estos ejemplos muy particulares, que Dios tiene designado una persona para cada uno de nosotros para poder ayudarnos, para poder bendecirnos y para poder equiparnos en nuestro llamado y en nuestra asignación. Entonces, la acción de ser padre, hermano, es muy importante dentro de nuestro tiempo, porque la cultura, ¿no?, de nuestro lugar carece de esta situación. No tenemos esos niveles de honra a quien valorar, a quien honrar y amar el corazón del Padre espiritual, ¿no? Porque se ha perdido ese interés, ¿no? Porque muchas personas que dicen ser padres espirituales no actúan como padres espirituales, y muchos que son hijos espirituales tampoco reconocen a un padre espiritual. Entonces se ha perdido este mover, se ha perdido esta conexión entre padres e hijos espiritual. Entonces vemos que no consiguen su carrera espiritual, no consiguen su llamado al máximo. ¿Por qué? Porque no aprenden a honrar, no aprenden a obedecer. Y uno de los llamados dentro de la iglesia es poder obedecer, hermano. Y nosotros podemos obedecer a Dios, podemos amar a Dios, pero eso se demuestra sirviendo, ¿no?, al que nos ayuda, honrando al que Dios designó para nuestro guía, para nuestro Padre en este caso, ¿no? En el transcurso de la historia bíblica vemos a personas que no lograron su nivel de llamado, su grandeza de llamado, hasta que no se encontraron con su Padre espiritual o con la persona que Dios asignó para ellos, ¿no? Vemos a la vida de Ruth, ¿no?, que hasta que no se encuentra con Noemí, no puede ella despegar en su llamado, no puede ella ser bendecida de la manera que Dios quería que sea bendecida, ¿no? Entonces Noemí direcciona a Ruth y la coloca en el lugar donde ella debería estar para que Dios empiece, ¿no?, a hacer su obra en ella, ¿no? Vemos también la vida de Esther, ¿no? La vida de Esther es una vida llena de obediencia, llena de sujeción, y en este caso el que designó Dios para Esther era su primo llamado Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo encaminó a Esther, enseñó a Esther todas las cosas que debería hacer para que Esther se desenvolviera en el reinado, ¿no?, para que ella hiciera las cosas para el beneficio del pueblo de Dios, ¿no? Pero vemos que Mardoqueo estuvo siempre pendiente de la vida de Esther, ¿no? También vemos a un Eliseo, ¿no?, siendo instruido a los pies de Elías, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en estos asuntos? Todos ellos tuvieron un padre, ¿no? Tuvieron
una guía, una transferencia hacia ellos, una dirección, una corrección de las cuales ellos le ayudó para que ellos pudieran eh, maximizar lo que Dios tenía para ellos. Eso ayudó para que ellos crecieran más y se desenvolvieran más en las cosas que Dios tenía para ellos. No podemos olvidarnos, ¿no?, del apóstol Pablo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, sabemos que él tuvo, ¿no?, hijos espirituales, y uno de los más destacados es Timoteo. Y Timoteo es reconocido como uno de los hijos amados del apóstol Pablo. Entonces vemos que ellos tenían, ¿no?, esa herencia, esas bendiciones y esa obligación de poder orar por sus hijos espirituales, y estar en comunión con el Padre y el Hijo, ¿no? El apóstol Pablo escribía a Timoteo, y Timoteo seguía siendo instruido por el apóstol Pablo a pesar de la distancia, ¿no? Entonces, miren lo importante de esto, ¿no? Y muchas veces el Padre Espiritual no precisamente va a traer una bendición económica para nuestra vida, o algo que nos llene, ¿no?, de lo que nosotros queremos, pero sí la palabra que ellos tienen, la bendición que ellos tienen, nos va a colocar en el lugar donde Dios designó para nosotros. Vemos la vida de David, ¿no? David, dice la palabra de Dios que su padre Isaí le dice a David que vaya a dejar queso a sus hermanos al campo de batalla, y David, muy obediente, va y lleva el queso a sus hermanos, ¿no? Y allá se encuentra con Goliat, donde a partir de esa batalla, donde a partir de ese momento, David empezó a ser el hombre de la atención, donde empezó a escalar a mayor gloria, a mayor poder. Pero ¿dónde empezó toda esa escena? En el mandato de su padre Isaí de llevarle queso a sus hermanos. Entonces vemos que si David dijera, bueno, yo no voy a ir, o ve como una locura llevarle alimento a sus hermanos, porque él tenía ovejas que cuidar, se perdía el momento de la bendición, se perdía el momento del llamado que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces el Padre tiene una palabra para cada uno de los hijos, que lo va a llevar al lugar donde Dios quiere que esté, ¿no? Lo mismo pasó con el rey Saúl. Su papá le dice que vaya y traiga las asnas que se habían escapado, ¿no? Y Saúl sale con el criado en busca de las asnas, y allá se encuentra con el profeta Samuel, ¿no? Y de allá ella sale con el llamado a ser rey, con el llamado a ocupar un lugar privilegiado, ¿no? Entonces vemos esa manera de que ellos siempre estuvieron pendientes, ¿no? Mire, sabemos que el padre de David no le enseñó a manejar la onda, no le enseñó a matar osos ni leones, quizás, no, pero sí lo colocó en el lugar donde tenía que estar, lo colocó en el lugar donde Dios lo quería ubicar, ¿no? Lo mismo pasó con el rey Saúl. Y de ahí para más adelante nosotros podemos ver que esa bendición y la unción venía sobre ellos por causa de la obediencia, ¿no?, que cada uno de ellos tenía. Vemos la vida de Saúl después de que sale de la presencia de Samuel y se encuentra con la compañía de profetas. Dice que Saúl empieza a profetizar, ¿no? Empieza en el ambiente, en el éxtasis donde él está, empieza a profetizar, y los que están escuchando eso, los que están viendo eso, se preguntan entre ellos y dicen, ¿quién es el padre de esto, ¿no? ¿Quién es el padre de esto que están profetizando? Y nosotros vemos, hermanos, que ellos entendían, para que Saúl entrara en ese lugar, en esa atmósfera, necesitaba tener un padre, necesitaba tener un mentor, ¿no? Entonces ellos entendían y se preguntaron, ¿quién es el padre de ellos? Si nosotros vemos la vida de Elías y Eliseo tuvo que ser sujeto a Elías para poder recibir la unción, para poder recibir el llamado que tenía Dios para él. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas aludían a esta responsabilidad de ser llamados padres, y Jesús reprende la acción de ellos y le dice a los discípulos, ¿no?, a los que oían, le dice, no llaméis padre vuestro a nadie que está aquí en la tierra, no le digan padre a nadie. Pero la razón principal por la cual el Señor exhortaba a los discípulos a que no hicieran eso era porque estos fariseos, estos hombres que ocupaban los primeros lugares en aquel tiempo, ellos querían
que solamente se los respetara, pero ellos, dice la Biblia, que ellos ponían cargas pesadas sobre los cristianos, ¿no? Que ellos no querían moverla ni con un dedo. Entonces lo que hacían era poder perjudicar el llamado del pueblo, no poder atrasarlo en sus avances. Y muchas veces nos vamos a encontrar nosotros con esta situación que hay padres que perjudican, ¿no?, el llamado. Hay padres que no saben dónde conectarlo al hijo, ¿no? Entonces, mire, que es muy importante porque él ve, ¿no? Él ve para qué está llamado, él lo direcciona, lo equipa y lo envía, ¿no? Entonces, esa es la misión del padre espiritual, esa es la misión del padre, poder amar al corazón del hijo espiritual, poder ayudarlo, poder orar por él y que en los momentos difíciles tenga en quién acudir y en quién confiar, ¿no? Porque eso se ha perdido últimamente, ¿no? Todos están saliendo por su cuenta, no quieren honrar, no quieren obedecer, entonces todo lleva a un desorden ministerial. Entonces nosotros como cristianos necesitamos en quién rendir cuentas, necesitamos en quién confiar cuando nuestra vida y nuestro ministerio esté pasando momentos difíciles. Y para eso es este tema, para eso es lo que hemos hablado, para que nosotros podamos conectarnos y recibir las bendiciones de Dios que tiene para nosotros. Dentro de la escritura nosotros vemos que es muy importante porque Dios promete bendecirnos a nosotros si nosotros bendecimos a las demás personas, ¿no? Dice la Biblia que si nosotros honramos con un vaso de agua a uno de estos más pequeños, Dios nos va a devolver esa honra. Pero si honramos a los maestros, Dios nos va a devolver honra o niveles de unción de maestros. Si honramos a los profetas, recibiremos la unción y la bendición de los profetas. Entonces, quiere decir que hay niveles de honra, hay niveles de llamado, ¿no? En esto, el apóstol Pablo dice que él sufría dolores de parto por la iglesia, ¿no? Él decía, yo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él se asumía la responsabilidad de que él tenía que orar, tenía que trabajar por este pueblo hasta que ellos estén firmes en la palabra de Dios o consigan lo que Dios ha determinado para cada uno de ellos. Hermanos, necesitamos conectarnos, necesitamos trabajar en equipo para que no nos sintamos solos. Necesitamos que nos involucremos en este asunto, ¿no? Y que Dios continúe bendiciendo, que Dios siga haciéndonos entender, ¿no?, este llamado, esta enseñanza, que estos pequeños detalles, estos pequeños puntos nos direccionen a cosas más grandes, ¿no? Y podamos nosotros sacarle provecho a esto, porque Dios quiere bendecirnos, pero Él usa a personas para poder hacerlo, ¿no? Él usa a hombres y mujeres que Él ha designado para nosotros, para que ellos sean los que nos habiliten a recibir la bendición de Dios. Que Dios lo bendiga.